Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. ¿Cómo va la situación entre la OTAN y Estados Unidos luego de la reunión del grupo de los 7, la G7, los países más industrializados que se han reunido en Hiroshima, la ciudad que fue víctima de la primera bomba atómica? Ahí se reunieron para hablar de la situación actual y para tratar las sanciones que van a imponer a Rusia y a China, estos 7 países que se consideran más industrializados. Paradójicamente, no estuvo China, la segunda potencia económica del mundo, y posiblemente la primera potencia si no ocurre un desastre nuclear, que parece que es lo que persiguen los países de Occidente. Porque los actos de terrorismo que se han cometido en esta guerra entre Rusia y la OTAN son muchos. Tenemos en cuenta el atentado contra los gasoductos de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que ha sido responsabilizado por un periodista norteamericano, ganador de un premio Pulitzer por sus trabajos de investigación, que ha responsabilizado directamente a Joe Biden de haber planificado y dispuesto ese atentado contra esos gasoductos, que ha dejado sin el gas y sin el petróleo a Europa. Todavía queda un gasoducto que pasa por Ucrania y que Ucrania también está interesado en sabotearlo para dejarlo sin gas y sin petróleo a Hungría, el único país que sigue comprándole petróleo a Rusia y pagándolo en rublos. Pero también hay otros atentados terroristas que ha cometido Ucrania y que la prensa occidental no lo menciona, como asesinatos de periodistas, como asesinatos de personas ligadas o influyentes en Rusia, a quienes han asesinado con atentados terroristas, con coches bombas o con la entrega de un regalo a un periodista que cubría informaciones de la guerra, un regalo que era una bomba que lo mató a él y dejó a varios heridos. Esos atentados de Ucrania no se ven en la prensa occidental, pero tampoco se ven como hay un interés y casi una orden de matar a todos los rusos, se encuentren donde se encuentren. Eso lo ha dicho el ministro de Defensa de Ucrania, que van a exterminar a los rusos, estén donde estén, los encuentren donde los encuentren. Y este tipo de actitudes demuestra simplemente una posición nazista, no nacionalista, sino del nazismo clásico, del que practicaba Hitler, de matar a todos los eslavos, porque en Ucrania hay un grupo de población aria que ve a los eslavos, a los rusos, que fueron los que derrotaron al Imperio Otomano y ganaron todos los territorios que están al oeste y al este de Ucrania, de Kiev, y la península de Crimea, que se le entregaron posteriormente a Kiev para que los administrara cuando era la Unión Soviética, pero que ahora viven ahí poblaciones de origen eslavo, ruso,
y que hablan ruso porque es su lengua materna, y a quienes los persiguen, los maltratan, los queman vivos. Y eso no lo dice la prensa occidental. Pero estamos también en otros asuntos que tienen que preocuparnos. Por ejemplo, los atentados contra las torres de transmisión de centrales nucleares cerca de Leningrado. Han volado una torre y han intentado volar otras 4 torres para dejarla a oscuras a la ciudad de Leningrado y a otras ciudades cercanas. Torres de alta tensión que llevaban electricidad que provenía de una central nuclear. Pero lo más peligroso, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que Ucrania está pensando, está queriendo llevar la guerra a otro nivel. Hay un intento de atacar una instalación nuclear ubicada en Kharkov. Los grupos de inteligencia de Rusia han detectado que hay toda una planificación para atentar contra la central nuclear de Kalinin, que está en Kharkov, donde hay gran cantidad de material radioactivo. Y esto para culpar después a Rusia de que Rusia ha atentado contra esta central nuclear. No olvidemos que Ucrania tiene misiles que son de la época de la ex Unión Soviética y que los puede utilizar justamente para atentar contra la central nuclear que hay en Kharkov, que generaría efectos muy serios contra toda la población que vive al norte de Ucrania, que vive al sur de Rusia, que vive al este y al oeste de Ucrania, y que alcanzaría a Polonia y a Bielorrusia. Sería una catástrofe mundial. Pero a Kiev no le interesa eso. A Kiev lo único que le interesa es ganar. Como dice Joe Biden, destruyendo totalmente Rusia. Un poco más, no dejar un ruso vivo sobre el planeta. Y llevarlo a Putin a una corte de justicia que declare no solamente una prisión de por vida, sino que declare la muerte de Putin por crímenes de guerra. Eso es lo que busca Estados Unidos. Eso es lo que quiere la OTAN. Y para ello están buscando el apoyo del mundo. Y como África, liderado por Sudáfrica, han planteado la paz y han planteado que van a conversar con Zelensky y con Putin para ver cómo se consigue la paz, inmediatamente Estados Unidos ha comenzado a mover sus fichas para que África se alíe con la OTAN, contra China y contra Rusia. Porque la presencia de Rusia y de China se ha incrementado últimamente, en los últimos 20 años, en África. Y esperan que los africanos olviden los 300 o 400 años de colonialismo que han soportado ellos del mundo occidental. Los africanos no van a olvidar nunca que 40 millones, algunos dicen 50, y otros lo bajan a 20 millones, porque creen que ocultando las cifras resulta menos el crimen. Pero se calcula que 40 millones de africanos fueron esclavizados para venderlos como esclavos en América del Sur y en Estados Unidos.
¿Y a quiénes se esclaviza? ¿A quiénes se captura para esclavizarlos? No es a los más débiles, no es a los enfermos, no es a los que sufren discapacidades. Se captura a los más fuertes, a los más hábiles, a los más inteligentes, a los más despiertos, a lo mejor que tenía África. La capturaron y la vendieron como esclavos en América del Sur y en Estados Unidos. Viajaron y atravesaron el Atlántico en condiciones inhumanas y terminaron en los mercados de Cartagena o en los mercados de Estados Unidos o en los mercados de esclavos que habían en Brasil. Y eso no se olvidan los africanos. No se olvidan que después de su independencia siguieron siendo humillados y siguieron siendo saqueados sus recursos naturales. No olvidan que después de su independencia los países occidentales han intervenido y han generado golpes de Estado en África. No olvidan que Gaddafi, que Libia fue motivo de una revolución de colores, como llaman eufemísticamente, para destruir Libia y para que Libia ahora esté en una guerra civil. Los africanos no olvidan todo lo que les han hecho. Y tampoco olvidan cómo trataron a los afrodescendientes en Estados Unidos. Cómo la esclavitud se mantuvo en Estados Unidos. Cómo los afrodescendientes en el sur de Estados Unidos vivían en un apartheid. Un baño para blancos, un baño para negros. En los buses, los blancos sentados, los negros parados. Así hubieran asientos libres, desocupados. Los negros no se podían sentar. Escuelas para negros, escuelas para blancos. Iglesias de negros e iglesias de blancos. Martin Luther King, uno de los líderes por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, por dirigir una paralización, no paralización, sino simplemente dirigir un boicot, porque la palabra precisa es eso, un boicot, al transporte público de Atlanta, para que ningún negro suba al transporte público y vayan a pie a su trabajo, así tengan que levantarse 2 horas antes. Fue condenado a prisión y cuando salió de la cárcel, Martin Luther King encontró una muchedumbre de blancos frente a la corte de Atlanta con un enorme cartel que decía: negro, no olvides, Dios es blanco. Eso no olvidan los africanos y nunca deben olvidarlo, porque el Ku Klux Klan puede revivir en cualquier momento, porque el supremacismo blanco está presente en Europa, en Occidente y en Estados Unidos. Y lo ha dicho claramente el jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos, es un jardín. Lo demás es una jungla. Y los salvajes que vivimos en la jungla queremos ir a vivir al jardín europeo y al jardín norteamericano para destruir ese hermoso jardín. Debemos quedarnos en la jungla porque somos salvajes, porque somos una población que solamente sirve para esclavizarla y para humillarla
y para maltratarla. Ese es el mensaje de Borrell, el representante de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y ese también es el mensaje de la generala Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que ha visitado América del Sur y se ha reunido no con presidentes, se ha reunido con jefes militares de los países de América del Sur para coordinar acciones. ¿Qué acciones? Porque ella ya lo ha dicho con toda claridad, que el litio, el petróleo, el cobre, el oro, la plata, que está en América del Sur, no es de los que viven en América del Sur, es de los que viven en Estados Unidos. Es el oro de Estados Unidos, es el litio de Estados Unidos, es el litio para las empresas norteamericanas, no para empresas latinoamericanas, no para empresas sudamericanas, no para empresas de los países que están en la jungla. Que el bosque de la Amazonía es bosque de ellos, que el agua que hay en América del Sur es agua de ellos, no es de nosotros. Eso ha dicho Richardson. Y eso es lo que piensan de nosotros y quieren que los apoyemos. Y por supuesto hay gobiernos que los apoyan, porque hay gobiernos en América del Sur que siguen pensando que ellos tienen la misma misión que tienen los ingleses que colonizaron Estados Unidos: eliminar a las razas indígenas, destruirlas, eliminarlas, quitarles su cultura, empobrecerlas y extinguirlas. Que el genocidio continúe, que el desprecio continúe. Y en el Perú es evidente eso. Es evidente que los mistis en provincias desprecian a los indios, a los chutos, así los llaman, a los indios que viven en las zonas altoandinas, que desprecian a los cholos, que son los mestizos con facciones indígenas y que tienen apellido español, al cholo, al indio. A esos hay que despreciarlos, y especialmente al negro que desciende de los esclavos que trajeron del África. Eso es el Perú, eso es América Latina. Y cuando estos indios, cuando estos cholos, cuando estos negros se rebelan, pues hay que castigarlos y matarlos. Son respuestas contra estos que se rebelan, y a quien fácilmente les decimos terroristas, terrucos, enemigos del sistema, enemigos del orden, subversivos y todo tipo de calificativos. No olvidemos, porque la historia real tiene que conocerse, porque la historia nos va a permitir ser libres. Conocer nuestra historia nos va a enriquecer en nuestra identidad como pueblos que buscan y aman su libertad.